Llegamos al final de la magistral obra de Sol y Levi, La vida en Jaquetía, para que no se pierda, con este capítulo 29 titulado Lo que yo sé por Esther Cohen Aflalo, la noche de Mimona, nuestra última circuncisión en Marruecos. Las grabaciones de Esther Aflalo le traen la emoción de la vigencia de la cultura. Soli nos hace escuchar un fragmento de la obra de Esther, Lo que yo sé, Manual de Jaquetía. Lo seguirán el relato de la noche de Mimona que festejan los judeos marroquíes en la salida de Pesaj, dando lugar luego a la circuncisión de su hijo Abraham. En mis paseos de despedida a mi pueblo, iba a visitar a Rovida. Ella ya tendría unos 80 y pico. Rovida era una cotnita de escasa estatura. Puedo decir que mamá y ella fueron las que me criaron día por día. La teníamos en casa no como criada, sino como dama de compañía. Qué bien suena eso, ¿eh? Como si tuviéramos nosotros los chavos para tener una dama de compañía. Ninguna palabra la conviene a Rovida, ni aya, ni chacha, ni nani, ni na. Rovida era Rovida, con su mejerma de judía caser, pañuelo para taparse la cabeza. Según prescripción religiosa, las mujeres casadas no deben mostrar su cabellera. El sábado las Pascuas se ponía una mejerma más nueva y no la amarraba con un nudo en la frente. Se la hasleaba, encasquetaba, hasta las cejas, y la cosía con un alfiler por detrás. Rovidita hacía de todo en la casa. Cubbeaba, trajinaba, con mamá en la cocina, ayudaba a Aisha a chabonar la ropa, lavar. Me vestía y desvestía, me daba a comer, se ponía entre mi madre y yo cuando llegaba la hora de una de esas trejas, palizas tan merecidas, me cantaba, me contaba cuentos. A Rovida la debo mi apego a la jaquetía, porque ella no hablaba más que eso. Jaquetía de la más pura, no la que yo hablo y agüera, que es un puño de revoltinas en español atortullado. A propósito de esto, mientras daba mis paseos por los majales, lugares donde pasé mi niñez, pensando en Rovida, me preguntaba qué iba a ser de todo lo nuestro, de nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de hablar. ¿Can todo se va a borrar y deshacer como la sal en las aguas? ¿Qué iba a ser de nuestra jaquetía, sin ninguna Rovida para hablarla con su tono propio y sus palabras que no se parecen a ninguna otras? Y miráis lo que son las casualidades. Yo escribiendo estos renglones desarreglados, y esto que pican a la puerta, y ala que el cartero que me trae un paquetito que me llega de Madrid. ¿Qué será? Unas casetas grabadas por la señora Esther Aflalo. Chateo todo lo que tenía en las manos, saco la máquina, meto una caseta, la primera que me salió del paquete, y cuando me puse a escucharla, se me llenó el corazón de esperanza. Me dije, gracias a esta Eshet Hail, repaso, hebreo, mujer virtuosa, y a otros que seguirán su ejemplo, nuestra cultura nunca no morirá, no puede morir. Hala que un cachito de la obra más reciente de Doña Esther. El título es Lo que yo sé, Manual de Jaquetía. Es un libro y un CD que vais a escuchar ahora, aunque sea un poquito, para dulzaros la boca. Frases y dichos con la A. Adolmazar, al-Adolmazar. ¿Dónde estará la suerte? Ojalá esté cerca ese buen deseo. Así se revolvió todo, se lió todo. Afera de quien lo dice y de quien lo oye. Si se está hablando de algo malo, que esté lejos de quien lo comenta y de quien lo oye. Bueno está el jotar, no quede nada del dinero. Basta de economizar, el dinero no es tan importante. Matar esos sirios, que no siga la fiesta, ya me volaron el meollo. Por favor, terminar con esto,
que me duele la cabeza. Todas las suarmanteles hay que hacer o comprar cosas variadas. Ada Güera llegó, acaba de llegar. Está todo como al azahar, limpio, bonito y perfecto. Xollo y Molo y Capía Buracada, todos conocidos y de diferentes capas de la sociedad. Mucha gente mezclada. Marcí y me viní, me marché. Si vas a salir, arrebózate, que está Sisión. Abrígate, que hace mucho frío. Sarsol Mazal. Se trata de algo malo. Irónicamente, se mejoró la suerte. Baz, babosa, badrear, baabulo, bastot, bay, baldonar, borso, basador, baso, basla, basel, basín, basineta, batal, batata bertal, batea, bayomer ubalaila, bezes, vacío, behemá, belá, belhara, bellarish, benezigzug, ventosa, beraj, verdear, berjear, berraj, viarasas, víbora, viñuelo, blavas, blinsis, bojali, boayuf, voladera, boril, borma, bravo alik, psala, buhazhaz, burajos, buraco, busfij. Frases y dichos con la B. ¿Cómo voy a comprar esto? Beljará que me toque la lotería, con esa condición. Lo tengo que hacer bezés, por fuerza. Este caas le estás verdeando sobre mí. Esta sofocación la estás pagando conmigo. No empieces a verjearlo todo. No empieces a anunciar, publicar, pregonarlo todo. Te resfriates blavas, salido del mar. Te resfriaste, que no sea nada malo. Ya me aborilates el corazón. Ya me taladraste el corazón. Boril viene del español buril, que es un instrumento puntiagudo para grabar. Llenai la borma para tener agua caliente el sabbat y nesleáisla sobre el fuego. Llenad la borma y ponerla sobre el fuego. Todo lo que guió en vacío, todo lo que se guió en vacío. Ninguno va a venir a comer, no sea su falta, será por bien. Todo lo que se trabajó, para nada. Si no viene, que no sea por nada malo, que sea todo bien. Algún burro se murió, que te vimos entrar. Es algo que nunca pensaríamos, como un milagro, algo excepcional. Volviendo a Rovida. Rovida, mi viejecita, ande estés, que estoy seguro que es en buen olam. Perdóname por la zarot que te hice pasar. ¿Te acordás? Cuando llegué a los 14 años, ya estaba yo hecho un palaj. Repaso un gigantón, sinónimos, atilay, estandar, velares. Y venía y te alzaba en un puño, te levantaba en vilo, y te nesleaba, te colocaba, en lo alto de mi armario. Perdóname por los espantos que te hice pasar por las noches, cuando me escondía en la joyera de abajo, en cada tisisol, que era todo hoshech. Repaso, joyera es el retrete. Hoshech, en hebreo, oscuridad, sinónimo escuraña.
y cuando tú pasabas, yo salía como el diablo de una casa dando berridos. Perdóname por no haber sabido nunca darte las gracias como merecías. Poco antes de la ejecución llegó Noche de Mimona, que los tetaunis la llaman Timimona. Nunca no supe por qué. Los judíos marroquíes festejan la Noche de Mimona, en la que se celebra el final de la Pascua de Pesaj, salida de Pascua el 23 del mes de Nisan, fecha que, según los años, cae al principio o a mediados de abril. Al acabar el 8º día de Pesaj, por la noche, cuando ya se pueden introducir en la casa pan y alimentos con levadura, en hebreo hametz, prohibidos durante la Pascua, se prepara una gran mesa en la que se presentan panes, huevos, levadura, dulces, un pescado crudo entero, harina, monedas de oro, si se tienen, habas verdes, lechuga y miel. Cada uno de estos alimentos tiene un significado simbólico y a veces hasta cabalístico, según ciertos eruditos. Mientras la mujer queda en el hogar recibiendo a parientes y amigos, el cabeza de familia hace su ronda de visitas. Y en cada casa, al entrar, dice: Ya Mimón, ya Shalom, ya Baba Terbah. Bueno, sería un poco largo explicar todo esto. Terbah es una palabra árabe que significa vas a ganar, si vas a prosperar. En Israel y otros países con presencia de judíos marroquíes, la costumbre se impuso entre el resto de los judíos. Entonces, festejimos la mimona como el Dios mandó. Mi padre nos dio a cada uno su bocado de lechuga untada en miel. Hasta el niño recién circuncido le dio a chupar una gotita chiquitita, una gotita de miel en su chupita. La costumbre de dar a probar lechuga untada en miel se justifica por el hecho que en las 2 primeras noches de Pesaj se come lechuga untada en vinagre, como recuerdo de la amargura del cautiverio. El dulzor de la miel quiere suavizar el recuerdo de los sufrimientos de los esclavos en Egipto. Los hombres nos fuimos en cada conocidos y menos conocidos para prevar es probar, para prevar algo en cada casa, un vasito de vino dulce por aquí, una copita de mahia por ahí, mahia aguardiente generalmente de higo o de pasa, otra de Cointreau o de Grand Marnier en casas de más hasta, de más pamplina. Selomito, venido bueno, fórmula de bienvenida. ¿Cómo está usted, señora Gimmor? Ya Mimón, ya Shalom, ya Baba Terbah. Los judíos del resto de Marruecos dicen algo equivalente. Terbah utzad, es decir, que ganes, que goces, dirigiéndose a una sola persona, y Terbhu utzadu, a un grupo. Guapasay, entrai, no vos quedéis en la puerta, que lo mismo vos vamos a cobrar. Adulzai la boca, aunque sea por la hada. Lo que significa comed algo dulce, aunque sea por seguir la tradición. Agua señora Gimmor, ya van 6 casas. ¿Can queréis que hemos entre un empacho? Y así nacemos fue la noche, todos los hombres de la familia dando bandazos y medios secreados, borrachos, hasta las 3 de la mañana. La ejecución tuvo lugar en casa de mis suegros. Monsieur Gavison fue el sandak, es decir, el que se sienta en el Kisé Eliyahu para coger al niño en su falda, mientras le circunce el mohel. El mohel es el circuncidor. Vamos a ver qué es el Kisé Eliyahu. Kisé en hebreo es una silla. Eliyahu es el profeta Elías, un santo que tiene una importancia extraordinaria entre los judíos. Tanto es así que a cada ejecución tiene su silla preparada para él, más bien un sillón alto y tapizado de terciopelo con clavos dorados. Además, para no ir más lejos, cuando se oye un grito que ya expliqué al principio de mi historia, ¡Saca niño!, que es decir, saca al niño, empieza el cajar a cantar,
זה כיסא אליהו הנביא זכור לטוב, ברוך הבא בשם אדוני. Esta es la silla de Eliyahu Annabí, sea recordado para bien, bendito el que viene en nombre de Dios. Venga, venga, ¡Sa'a niño! ¡Sa'a niño! ¡Sa'a niño! ¡Sa'a niño! זה כיסא אליהו הנביא זכור לטוב, ברוך הבא בשם אדוני. יזכו ורינה גזע אמונה וברוך הבא בשם אדוני. יזכו ורינה גזע אמונה נכנס לבריתו כי נאמו ביום השמיני מול בשר עורתו כי נאמו ביום. El que tiene el gran honor de asentarse en el Kiseh Eliyahu, es decir, el Sandak, en general es el abuelo del niño o si no, un nombre de respeto. Rebbi Yamin Cohen, Zichrono Libraja, el muy querido y respetado Rebbi que nos casó a Madeleine y a mí, fue el que dijo el Kiddush, bendición del vino, y declaró públicamente el nombre del niño que, como es la costumbre, yo se le dije en el oído. Para los que no supieran, es de notar que muchos judíos tienen dos nombres. Uno que es su verdadero nombre en Ivrit, como Shelomo, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Yosef, y otro nombre que desgraciadamente es de Goyim, de gentiles. Shelomo, a mí, por ejemplo, a mí me llaman Soli, a otros Shelomo le llaman Momi, Abraham, mi padre, Alberto, Isaac, Isi o Jacques, Jacob, Jacques, Rachel, Kelly, Moshe, Moisés, Maurice, Aarón, Henri, Enrique, Henry, David, Dede, Dave, etcétera, etcétera. O a nosotros también le dimos a nuestro hijo un nombre que siempre nos gustó. ¿Qué vamos a hacer? Un nombre que no es judío, Eddie. Pero el nombre que yo le dije en el oído de Rebbi Yamin fue el nombre de mi padre. Y así concluyó el Rebbi su verajá, bendición, arrogando al Dios que mantenga vivo al niño para su padre y para su madre, y que sea llamado en el pueblo de Israel Elohenu velohe abotenu kayem et hayeled hazeh leavivu limo veikare shemo beIsrael Abraham. Así pasó el 29º capítulo, Lo que yo sé, por Esther Cohen Aflalo, La noche de Mimona, nuestra última circuncisión en Marruecos, de la sección Despedida, con la que damos por finalizado esta fantástica obra que lleva por título La vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En nombre de las dos instituciones, les agradecemos la difusión de este material extraordinario, con lo que colaboraremos con la preservación de la lengua, las tradiciones y la historia de la comunidad judía de Marruecos. Vayan las últimas palabras para el recuerdo del querido Soli Levi, que además de su don de ser y de su simpatía,
nos ha dejado esta fabulosa obra que incluye la vida en Jaquetía, que ahora queda disponible en este formato. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en lavidaenjaquetia.com.